Muchas gracias, Jimmy. Se escucha perfecto. Muy amable. Bien, nos gustaría comenzar con un tema un poco más general en el sentido de consultarle a usted, Paco, ¿cuáles son los retos más urgentes del presidente de la República? Ya escuchamos el discurso de orden, los primeros pasos que se han venido dando, pero uno siempre identifica dos, tres, que son los desafíos más relevantes. Según su criterio, Paco, ¿cuáles son? Bueno, antes que nada, gracias a todos quienes están viendo y escuchando la entrevista. Yo quisiera hacer una reflexión en el sentido de retos que ya todos los conocemos. La situación y el diagnóstico está dada y se ha conversado mucho sobre eso. El tema de seguridad, el tema económico, que están atados de la mano y podemos analizarlos a profundidad. Pero hay un tercero que es el que más me preocupa, creo yo, y es que la democracia y la política tiene que entregar. ¿A qué me refiero con entregar? Como se dice en Estados Unidos, la política tiene que deliver, tiene que entregar resultados como tal. Y eso está atado a dos cuestiones. Está atado a la gestión política y a la gestión administrativa del Ejecutivo como tal. ¿Y por qué me preocupa esto, Jimmy, y a todos quienes nos ven? Porque suena lógico, pero muy pocas veces se habla de cómo se tiene que gestionar un Estado, no digo solo un gobierno, un Estado, y cómo se tiene que tener políticas públicas desde un gobierno para que la democracia se fortalezca. ¿Y por qué menciono esto? Porque la democracia en el Ecuador ha perdido mucho terreno y mucho campo. La población ecuatoriana cree cada vez menos en la democracia y por ende cree en sus políticos y como tal cree menos en el sistema. Y esa falta de credibilidad es la que tiene que recuperar Daniel Noboa, no solo él como gobierno, sino como aparato estatal. Y eso es un fenómeno que está sucediendo no solamente en el Ecuador, sino en toda la región, en toda Latinoamérica y también ahora en Europa, que vengo justamente de una mesa redonda hablando con políticos de varios países de Europa y también de África. Y esa es la preocupación central. Y la única manera de superar el reto de falta de credibilidad de un gobierno, en este caso Daniel Noboa, es entregando resultados tangibles. Y ahí es donde radica mi preocupación y podemos analizar con las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Qué resultados tangibles va a entregar en la parte económica y en la parte de seguridad? Que son las que más nos apremian. Con una ventaja, y con esto cierro la introducción, que en el campo político, en el reto político, parte con ventaja, porque tiene una asamblea a favor, tiene un entorno institucional a favor, y en la parte de gestión administrativa es donde creo que está la debilidad. Porque primero, es muy complejo, y segundo, porque está repitiendo actores. Y ya vimos en la lista de ministros que gran parte de quienes ya lo venían acompañando, esos nombres se repiten. Por lo cual se entendería que hay un camino ya trazado, una hoja de ruta trazada, que no sé qué tan diferente sea a los 16 meses que él ya tuvo de este primer mandato, por decirlo de alguna manera. Y si eso efectivamente le va a permitir a Daniel entregar como presidente resultados tangibles de manera inmediata, que es lo que la gente está pidiendo. A ver, Paco, ¿crees entonces tú que el equipo que lo ha acompañado en este tiempo debió ser de alguna manera renovado, refrescado, qué sé yo, para buscar a lo mejor esos resultados tangibles que el ciudadano efectivamente tiene que ver? Tan cierto es esto que dices, Paco, que he revisado encuestas donde hay mucha gente, incluso aquí, en este país hace algún tiempito, que hasta considera las opciones de los gobiernos dictatoriales versus los democráticos. Eso es una realidad. Entonces digo, ¿este refrescamiento del gabinete fue necesario o a lo mejor es necesario hoy, según tu punto de vista? Es necesario, yo creo que el presidente Noboa lo sabe y lo va a hacer. Yo creo que él guardó sus fichas para momentos complicados en los que tenga que modificar su hoja de ruta y dar un giro de timón. Yo creo que es necesario, porque además la gente que te acompaña le imprime cierta perspectiva a lo que tú estás haciendo. Y tomemos en cuenta que Daniel Noboa, como referencia a los 16 meses que tuvo, no es muy partícipe de estar en cadenas nacionales, de transmitir un mensaje. Entonces, los ministros se convierten en un eje fundamental
en un tipo de gobierno como que el que él imprimió durante este tiempo y que parece va a manejarse ahora. ¿Y qué me preocupa a mí? Que los resultados están sobre la mesa. Solamente en tema de seguridad y en tema de economía, las proyecciones son muy preocupantes. Está bien que el Ecuador crezca este año, es para aplaudirlo, pero hay que recordar que el año pasado retrocedimos 2% en el PIB. En materia de seguridad, recordar que tuvimos alrededor de 39 muertes por cada 100.000 personas, asesinatos, y las proyecciones de este año nos indican que podemos terminar con prácticamente 53. Entonces, excluyendo el fenómeno regional que está sucediendo, ¿verdad? El tema de la inseguridad y un tema económico de mucha incertidumbre, los ministros son quienes tienen que plasmar resultados mucho más elevados porque la gente lo va a pedir. La gente no se va a contentar con que tengamos resultados parciales. Y eso radica, al final del día, y la encuesta es del 2024, en que la democracia haya perdido prácticamente 14 puntos de aceptación en los últimos 10 años. Y si Daniel Noboa no entrega resultados en los primeros 100 días, en su primer año, que sean tangibles, medibles, y que la gente lo palpe, no solamente porque le den las cifras, sino porque en su barrio se siente eso, yo cuestiono mucho que los ecuatorianos van a empezar a solicitar y a requerir decisiones políticas mucho más radicales, mucho más extremas, y ya lo vimos como ejemplo en Polonia el día de ayer en la elección en la cual un conservador nacionalista ganó. No digo que Ecuador y Europa sean iguales, de ninguna manera, pero sí hay tendencias políticas que se están repitiendo a nivel mundial. Claro. Paco, mi otra pregunta antes de darle paso a Gustavo. No sé qué opinión tienes tú respecto de lo que en los últimos días ha sido materia de la conversación, incluso digital, ¿no? La designación de una vocería y si no estoy mal, de la gerente de los medios públicos que han tenido alguna vinculación con el correísmo. Desde mi personal punto de vista, yo creo que los químicamente puros no existen, ¿no? Sin embargo, hay una lectura de mucha gente, sobre todo en redes sociales, que cuestiona este tema. ¿Es para cuestionar? Sí, toda decisión del gobierno tiene que ser cuestionada. Eso es un valor y principio que debemos mantener, el escepticismo al gobierno, sea cual sea la decisión. Ahora, mucho más una decisión como esta que la hace más cuestionable, sobre todo por su base de electores. Entonces, Daniel Noboa inexorablemente tiene que escuchar a una base de electores que le da quizás la victoria. Es esa base de electores que está en contra del correísmo porque tiene forjado a fuego esa marca de que no quiere a nadie de esa tendencia política. Entonces, tiene que hacer caso. Y es cuestionable, es cuestionable. A mí me preocupa, por ejemplo, no solamente este tipo de designaciones. A mí me preocupa el rol de Fausto Jarrín, por ejemplo. Porque yo la gestión de Fausto Jarrín en la Asamblea la conozco, y la gestión de Fausto Jarrín dentro del movimiento de la Revolución Ciudadana en su momento también la conozco. La pregunta está, ¿de qué más se encargan en el gobierno de Daniel Noboa? ¿Qué tipo de operaciones políticas tienen? Porque no solamente es poner una persona, es todo lo que trae consigo, ¿sí? Una designación como esta tiene una cola política, por decirlo de alguna manera, trae consigo consecuencias políticas, trae más allá que un simple nombre, trae algo adicional a tu gobierno. No solamente la experiencia, su capacidad, que sí, están sobre la mesa. Aquí la pregunta es, ¿por qué esa gente? ¿Es porque no tiene equipo como tal, forjado de su entorno, de su círculo más cercano? No le podemos pedir a un partido que tiene apenas un solo año que haya formado cuadros que ocupen esos cargos tan importantes, ¿no es cierto? Entonces sí, hay que cuestionar cuáles son los motivos reales, no solamente su hoja de vida y la experiencia, sino qué hay detrás de esas designaciones, porque hey, hay que ser honestos y hay que quitarnos la venda de los ojos. Hay otro tipo de cuestiones y de motivos por los cuales se los designa. Entonces, Daniel Noboa, si es que quiere tener una gestión
medianamente tranquila y procurar estabilidad en su base de electores y que eventualmente no lo castiguen el día de mañana en una seccional, por ejemplo, o en una consulta o en cualquier medio en el cual el elector tenga que aprobar o no al gobierno de Daniel Noboa, tiene que tener mucho cuidado y tiene que ser muy cauteloso con ese tipo de designaciones. Yo creería que él sí tiene personas para gobernar, pero a su vez ya vimos que el gabinete presidencial se mantuvo prácticamente en un 90%. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿tiene o no tiene equipo? ¿Cómo está Francisco? Paco Mendoza, ¿qué tal? Estaba aquí buscándolo en LinkedIn. Usted, como economista, nos podrá ayudar a responder la siguiente inquietud. Aplicar la misma fórmula de mover la economía con la inversión pública, como lo hizo Rafael Correa, con un alto precio del barril del petróleo, ahora con un precio del petróleo que desciende. ¿Cómo hacerlo? ¿Vía impuestos? ¿Cómo manejar, modular bien esos ingresos para mover la economía con esta fórmula de la inversión pública? Tal vez promoviendo las exportaciones del sector privado. Ayúdenos a dilucidar esto. Muchas gracias, Gustavo. Sí, yo tengo también formación como economista y como científico de datos. Y en la parte económica yo creo que no hay recetas nuevas ni diagnósticos muy diferentes a los que el Ecuador viene teniendo desde hace muchos años atrás. Yo lo primero que quisiera mencionar es que el Ecuador padece de un error conceptual, de una falencia cultural en el ámbito económico, ¿sí? Que mientras el gobierno de turno y mientras la sociedad civil no trabaje en eso, no vamos a salir adelante. Y es que el Estado tiene que ser responsable de absolutamente todo, porque el Estado no puede hacerse cargo de todo, ni es el responsable ulterior de todo lo que pasa en el país. Y sobre todo por una cuestión adicional. Lo que usted bien menciona, el barril de petróleo no va a subir, ni subirá en los próximos meses, porque hay un acuerdo internacional geopolítico en el cual se acordó, valga la redundancia, en mantener los precios del barril bajos. ¿Por qué? Por el tema de la fricción política existente entre Rusia y Occidente, específicamente Estados Unidos. Entonces, el Ecuador lo que tiene que hacer, primer punto, es tener este escenario internacional muy bien mapeado al día, ¿sí? Día a día, y me imagino que la ministra Salija Moya tiene su equipo haciendo eso, porque va a haber una afectación al presupuesto general del Estado muy fuerte. ¿Y eso en qué repercute? En que al final del día el Estado tenga que hacer malabares para poder salir adelante. ¿Cuál es el problema? Que cada vez más esos malabares y con lo que tiene que lidiar el gobierno son problemas mucho más grandes a nivel económico, porque hay una irresponsabilidad también por parte de los gobiernos que han venido ejerciendo este rol desde hace mucho tiempo atrás, de que el gobierno siempre tiene que crecer. Y cuando nos encontramos ante una situación como la actual, en la que el riesgo país ha bajado, pero no es lo suficiente, fuentes de financiamiento nos faltan, son varios años ya a los que no hemos accedido a crédito internacional porque el riesgo país es muy alto y la estabilidad jurídica más la estabilidad política del país no te da para pedir al mercado internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Es la cuestión que van a tener que dilucidar el Ministerio de Economía, y yo sí digo cosas muy puntuales. Primero, impuestos no, porque recordemos que se rompió el récord de recaudación en 2024. Fue la recaudación más alta que hemos tenido en el Ecuador en la historia, si no me equivoco. Y eso pone más presión al gobierno. ¿Por qué? Porque la pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Y por qué estamos pidiendo en una ley de solidaridad que el empresariado aporte para deducir de impuestos a la seguridad cuando tuvimos un récord de recaudación el año pasado? Entonces son argumentos que están chocando y que vamos a necesitar que el gobierno aclare. Más impuestos, yo veo que es una de las alternativas o de las herramientas que más a disposición tiene el gobierno. Yo creo que va a tener que ver qué hacer con eso, quizás la eliminación al subsidio al diésel, aumentar el ISD,
con lo cual yo no estoy de acuerdo. Son ciertas herramientas que el gobierno le va a permitir un poco equilibrar ese presupuesto, porque no hay otras herramientas. Pero ojo, eso va a tener un costo político para tomarlo en cuenta. Y después hay otra deuda en los gobiernos anteriores y en este. Y es que desde hace 17 años el Ecuador no supera el 50% de empleo formal. Y nuevamente me quiero referir a este problema conceptual que tenemos de que fue que el gobierno no genera empleo cuando no lo hace. Y el problema es que desde el 2019 en el Ecuador, todos los años, hemos tenido acontecimientos políticos o externos que han disparado la inestabilidad política y la inestabilidad jurídica. De esa manera nadie va a venir a invertir a este país, nadie va a poner un solo dólar. Y como ejemplo tenemos Perú, que pese a su propia inestabilidad, tiene instituciones económicas y jurídicas tan sólidas que la inversión llega. Ese es uno de los retos de Daniel Noboa, mantener esa estabilidad política y jurídica para que económicamente podamos salir. Esperemos que sin más impuestos. Claro. Gracias, Paco. El tiempo se nos vino encima, pero bueno, al final terminamos justificando plenamente lo que decía al principio, ¿no? Hay que recuperar la credibilidad de las instituciones. Eso es parte de este proceso democrático complejo que tiene el presidente Noboa. Muy amable, Paco, un abrazo. A ustedes muchísimas gracias y gracias. A todos quienes ven y escuchan, pues que tomen como referencia eso para las próximas decisiones y gracias por acompañarnos. Un buen día.